قلبي إلك مشتاق يلي جمالك قمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Que las alabanzas sean para Allah, el Señor de los mundos, y que Allah eleve el rango del profeta Muhammad y preserve su comunidad de lo que el profeta teme por ella. Zakatul Fitr, la zakat del fin del ayuno. La zakat del fin del ayuno se vuelve un deber a partir del momento en el que la persona ha vivido una parte de Ramadán y una parte de Shawwal, para todo musulmán, sobre su persona y sobre todos los que están a su cargo si son musulmanes. Sobre cada uno es un deber de pagar un sa' de la comida de base la más corrientemente consumida en el país. Si se posee la parte a pagar como zakat, una vez deducidas sus deudas, los gastos de su vestimenta, de su vivienda y de su comida de base, así como las de los que están a su cargo el día de la fiesta y la noche que sigue la fiesta. La zakat debida para cada uno es un sa', o 4 veces lo que llena un par de manos de tamaño regular unidas formando una taza con el alimento principal más corrientemente consumido en el país. El hombre tiene que pagar la zakat del fin del ayuno sobre su persona y sobre los que están a su cargo si son musulmanes. Entonces debe de pagar la zakat sobre su persona, sobre su esposa y sobre sus hijos pequeños, es decir, los hijos que no han llegado a la edad de la pubertad. También debe de pagar la zakat sobre sus padres musulmanes si son pobres. Es permitido pagar la zakat del fin del ayuno en cualquier momento durante el mes de Ramadán, aunque sea en la primera noche. Sin embargo, es recomendado pagarla durante el día de festejo y antes del rezo del Eid. Y es prohibido retrasarla sin excusa válida según la ley del Islam hasta después de la puesta del sol del día del festejo. Para todos los tipos de zakat, incluido la zakat del fin del ayuno, la intención es obligatoria. La intención se puede poner cuando uno aparta su zakat, o bien a la hora de entregar su zakat a una persona de las 8 categorías que tienen derecho de recibir la zakat. Y no es permitido pagar la zakat, sea la zakat del fin del ayuno, o bien la zakat sobre los camélidos, sobre los bovinos, los ovinos y los caprinos, o bien sobre el oro o la plata, o las cosechas que la gente toma como comida de base cuando uno tiene elección, tal como el arroz, los garbanzos, el trigo, o bien la zakat sobre las uvas pasas, o bien sobre los bienes comerciales, o bien sobre los tesoros. No está permitido pagar la zakat a quienes no forman parte de las 8 categorías nombradas en el Qur'an al-Karim en la aya 61 de la Surat At-Tawbah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Es una obligación para cada musulmán responsable de aprender la religión del Islam, un mínimo del conocimiento islámico, para que tenga la certeza que sus adoraciones serán válidas. En este caso, es una obligación para la persona de saber a quién tiene derecho de entregar su zakat, una de las 8 categorías mencionadas explícitamente en el Qur'an al-Karim. Y no está permitido entregar su zakat a quien no tiene derecho. Si la persona entrega su zakat a quien no tiene derecho a recibirla, es como si no hubiera entregado su zakat.
y comete un pecado. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.